influencia del Chavo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Nos. La verdad que estamos muy complacidos de que usted nos pueda estar sintonizando donde quiera que usted se encuentre. Agradecidos con el Señor por esta oportunidad y saludando aquí compañeros. Ray, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y allá en Dallas, hoy de verdad que estamos de manteles largos. Bueno, Rebeca, Benjamín, que cada vez se asoma un poquito más ahí a la mesa, ¿verdad? Don Jonás. Y un ministerio muy respetado, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional. Pastor Jorge López, de verdad que estamos muy contentos de que pueda compartir hoy la mesa de Aquí Entre Nos. Jonás. Sí, una bendición tenerle estos días por aquí a don Jorge y bueno, todo un contenedor de sabiduría, diríamos. Don Jorge, siempre me ha gustado mucho poder hablar con usted y pedirle consejo y escuchar sabias palabras. Qué bendición tenerlo en el programa. Muchas gracias, Jonás. Para mí es el honor de estar aquí con ustedes. Bueno, ahí teníamos algunas preguntas para empezar, pastor, ¿verdad? Queremos aprovechar que lo tenemos aquí porque nos entran muchas preguntas constantemente y repetidas. Vemos como una tendencia en lo que nos preguntan por las redes sociales. Y entonces, por ejemplo, hay personas que nos dicen, no sé si Dios me está llamando al ministerio tiempo completo o al pastorado tiempo completo. ¿Qué le diría usted a esas personas que no están seguras si Dios los está llamando al pastorado o no? Bueno, mi consejo sería que se aboquen con sus líderes espirituales, con sus pastores o apóstoles, dependiendo del tipo de jerarquía que tengan en la iglesia, y le pregunten a él, porque si él ha estado con usted por toda la vida o parte de la vida, pues ya conoce sus fortalezas y sus debilidades, y él puede ayudarle a ir definiendo si realmente se ve en usted unas características suficientes como para entrar al ministerio completamente. Pienso que es prudente en cada uno de estos casos entrar en periodos de prueba, es decir, asumir algún rol temporalmente para sentir lo que es el ministerio, dependiendo cuáles son las habilidades. Puede ser en el ministerio de tipo administrativo o de alabanza o de predicación o de consejería, pero aún para otras profesiones a las que los jóvenes se sienten inclinados, yo les sugiero que si quieren ser veterinarios, se vayan a meter a una veterinaria por un tiempo. A ver si aguanta. Para ver si aguantan. ¿Verdad? Que se vayan a meter a un hospital con un amigo médico y que vean si no se desmayan cuando ven ahí la sangre y todo ese tipo de cosas. Y dentro del ministerio eclesiástico, pues también tiene sus situaciones que a veces desde la banca uno puede hacer que las idealice. Uh-huh. Uno ve a veces la estrella allí en el púlpito y a veces la persona puede pensar, yo quisiera esas luces sobre mi rostro, pero alguien lo explicó muy bonito en una ocasión también diciendo que todos somos la luz del mundo. En lo natural solo existe un sol y una luna y muchas estrellas, pero aquí en la tierra, cuando el sol no alumbra y cuando la luna no alumbra y hay apagones en la casa, con una velita que se encienda, se satisface la necesidad. Y creo que todos los creyentes somos como velas encendidas en este mundo lleno de tinieblas. Pero sí le sugeriría al que aspira al ministerio a hablar con algunos a quienes conoce, quienes respeta, que ya están en el ministerio y que ellos le hagan una síntesis de lo que es el ministerio y que le dibujen un perfil de lo que es esta persona. A lo mejor quiere estar en la alabanza, pero es muy desafinado y tendría que trabajar mucho para corregir esos. Y si la persona está convencida que Dios lo está llamando y todas las personas a su alrededor le están diciendo que no, ¿qué se hace en esa situación? Bueno, entonces buscar a Dios muy de cerca para estar seguro de la decisión que va a tomar, porque
Una vez que una persona se lanza a un ministerio, en este caso por su cuenta, porque todos le están diciendo que no, es un riesgo muy grande, porque va a estar bajo su responsabilidad las almas de una familia, 5 o 10, las que sean, y qué pena entusiasmarlas a iniciar, por ejemplo, una iglesia local y luego dejarlas en el arranque, frustrados, tristes, necesitados. El tomar la iniciativa sin consultar es un problema. Uno de los conceptos del Antiguo Testamento en cuanto a lo que es un falso profeta se reduce a alguien que no ha sido enviado. Entonces es muy importante que alguien que se va a ir al ministerio sea enviado. Cada vez en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia iba a hacer algún proyecto, algún esfuerzo, escogía a los hombres y oraba por ellos y luego los enviaba. Pero los escogía por su carácter, los que escogía por su experiencia, por su madurez, por sus dones, y luego eran enviados. Si algo es muy importante es no solo estar seguro del llamado, sino de ser enviado. Porque entonces a alguien puede uno regresar a rendir cuentas o a pedir socorro, a pedir ayuda, pero cuando está solo, Pastor, no hay quien por él. Don Jorge, una pregunta. Sí. Es que me parece muy interesante lo que usted está diciendo y cómo manejar esas emociones, porque, por ejemplo, en la reunión, en las diferentes reuniones, congregaciones que puede haber, usted sabe que la emoción, el llamado, que hay que ir a las misiones, que hay que ir a esto, y entonces a veces como que esas emociones nos ganan más y nos volvemos reactivos y hacen un llamado, hay que ir a las misiones y levantamos las manos, yo voy a las misiones, hay que ser músico, yo voy a ser músico. Y entonces todas esas emociones empiezan a ganar. Entonces, ¿cómo aconsejar en medio de toda esa situación que pueda generarse alrededor de una persona? Bueno, vuelvo a que esas emociones deben convertirse en convicciones. La Escritura dice, el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. La vida del cristiano y más la vida del ministro tiene que ser una vida en base a convicciones, no a emociones, porque las emociones pueden sentirse hoy, pero puede que no se sientan mañana. Y si luego nos vamos a un campo misionero a predicar ya lejos de la familia y lejos de nuestro entorno, si no hemos sido debidamente preparados para adaptarnos a esa cultura, a ese entorno, a ese lenguaje, etcétera, entonces vamos a ver lo que hemos visto a través de los años. Misioneros que van a un campo y luego regresan frustrados porque no era lo que ellos esperaban. Entonces sí es conveniente tener una escuela, un discipulado, una formación, y existen organizaciones que pueden ayudar en esos aspectos a preparar a los misioneros. Pero la iglesia local va a ser su primer campo misionero en donde se va a poner a prueba. En la parte de la familia, yo quiero aprovechar porque, digamos, de la audiencia que nos está viendo, hay una cantidad mínima que tal vez tiene un llamado al pastorado o algo así, pero todos tenemos una responsabilidad, un llamado en la vida hacia familia, esposos, hijos, etc. Hablemos primero del lugar del pastorado en cuanto a la familia. ¿Debe una familia tener un pastor y cuál es la labor del pastor con respecto a esa familia? Bueno, yo creo que la vida del cristiano no se puede vivir en soledad. Llaneros solitarios no resultan en el ministerio. Y una familia sin pastor lo va a necesitar, aunque sea para que le haga un funeral o una visita al hospital, o le aconseje o lo case o presente al niño. Yo creo que toda familia debe tener un sería mucha vergüenza nada más ir para esos momentos, digamos. Sí, pero lo va a necesitar, ¿verdad? Sí, creo que toda familia debe tener un pastor de su
aprecio, un abogado, un contador, un médico, porque hay un lugar para todas estas personas en nuestra familia. Hay situaciones en las que el conflicto entre pareja es tan grande que necesitan un mediador que sea objetivo, que les ayude, y en ese caso pues conviene tener un pastor o un care pastor, como dicen acá, que hay un montón de hermanos que hacen la labor de cuidado en las familias. Nadie nace sabiendo y a veces uno no sabe cómo ayudar a su hijo a tomar la decisión por una novia o por un matrimonio o está considerando un divorcio. Yo creo que toda familia necesita un consejo pastoral. ¿Y hasta dónde debe el pastor entonces meterse en la vida familiar? Uno ve de todo, ¿verdad? Hay pastores que para todo quiere que vengan y pidan consejo antes de tomar las decisiones. Hay otros que no, pero usted en su experiencia, ¿cómo siente usted que debe ser la función del pastor? Bueno, aquí tenemos que ver el tamaño de la congregación. Cuando yo he pastoreado una iglesia pequeña, se vuelve una relación pastorcéntrica. Entonces el pastor es el que abre la puerta de la capilla, el que pone las Biblias, el que dirige la alabanza, el que predica, y todas las cosas están alrededor del pastor. Y puede pasar así toda una vida. El promedio de iglesia en Estados Unidos, por ejemplo, es de alrededor de 90 miembros. Entonces, una persona puede atender a 90 miembros en el sentido de las visitas pastorales, las bodas, los funerales, etc. Pero si ese pastor tiene una visión y está en un contexto urbano donde se requiere atender a miles de personas, entonces tiene que estructurar la iglesia de una manera en la que existan, como en el caso de Fraternidad Cristiana de Guatemala, grupos en casa, células, en donde los líderes de las células hagan la primer función pastoral al momento de pedir ayuda al líder de la célula. ¿Y hasta dónde debe meterse un líder de célula o un pastor con una familia? Hasta donde ellos lo permitan. Uno no puede forzar su entrada en la casa. Y por eso es que hay dichos en Guatemala que dice: el que tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad? Hay familias que se hacen amigos del pastor, lo invitan a comer, lo invitan a pasear, se mantienen cerca y ellos aprovechan más, pero porque toman iniciativas de estar con el pastor. Otras solo cuando hay una emergencia. Roger, querías... Sí, no, básicamente el tema de la familia, porque quería unirlo más bien con la primera pregunta que hacía Rebeca sobre el llamado, porque hemos visto preguntas también de que, bueno, siento que el Señor me está llamando, pero como que mi esposo no está de acuerdo. Siento que mi esposo me está llamando, pero mis hijos no están de acuerdo. Entonces, ¿es un llamado, en el caso del contexto de la familia, para una persona en específico o es un llamado que debe ser familiar? En su experiencia, Pastor Jorge, ¿cómo visualiza usted esto para que las personas también se vayan como contextualizando o tengan más herramientas de ayuda a la hora de que sienten que Dios los está llamando? La Biblia dice: ¿cómo pueden andar juntos que no están de acuerdo? Entonces, para empezar ahí, el esposo y la esposa tienen que estar de acuerdo. Es muy importante. En mi caso, cuando recibí el llamado para el ministerio y entré al Instituto Bíblico, empecé a buscar pareja. Y en la iglesia había muchas chicas muy atractivas, muy creyentes y muy buenas. Pero yo le dije: Señor, de este pool de señoritas buenas, la primera de las que a mí me gustan, que entre al Instituto Bíblico, con ella me voy a hacer novio, porque esta está buscando el mismo objetivo, la misma visión, y eso es lo que ocurrió con Elsie, mi esposa.
entró al Instituto Bíblico y yo le di la cordial bienvenida. Le invité a sentarse conmigo en la mesa del comedor, a lavar juntos los platos después de las comidas, a poner juntos la mesa, y si estábamos en equipos diferentes, pues cuando a usted le toque yo le ayudo y cuando usted me toca usted me ayuda. Pues empecé a acaparar su atención y nos hicimos novios, pero ya teníamos ambos ese mismo llamado. En el camino siempre van a haber algunas diferencias, ¿verdad? En que yo me quiero ir a Estados Unidos a estudiar y yo no, pero luego se platica, se ponen de acuerdo y van juntos. Y si ya tienen hijos que pueden ofrecer un criterio, yo sí creo que es correcto que se sienten con los hijos y decirles, miren, el Señor me está poniendo en mi corazón el deseo de servir al Señor en la obra y quiero saber su opinión y si están dispuestos a pagar el precio. Creo que lo mismo haría un médico que le están ofreciendo, después de vivir en Dallas, un trabajo para ir a las montañas del Petén en Guatemala. Pues tendría que platicar con su esposa y decirle, miren, nos vamos a ir al Petén. Ahí no hay las carreteras que hay acá, no hay las comodidades que hay aquí, el clima es muy caluroso, pero yo quisiera ir a ayudar allá. ¿Están dispuestos a ir? Puede ser que le digan que sí, puede ser que le digan que no. Y en ese caso yo creo que tiene prioridad la familia. Esa parte es donde, no sé, porque uno diría, si Dios está llamando, que es la posición que se toma, si Dios está llamando, si Dios está diciendo, pues entonces aquí no hay nada que pensar. O sea, la familia se somete y punto, se acabó. Pero usted decía, por ejemplo, si Dios me está llamando al pastorado, haga la prueba. Uno diría, bueno, es que si Dios lo está llamando, ¿cómo hace la prueba? Porque es Dios el que está llamando. Los separamos el pastorado como podría ser un médico, como podría ser un electricista, qué sé yo, ¿verdad? Pero o sea, usted dice, no, es una profesión como otra. Y sí, vaya, haga la prueba antes de terminarlo. Sí, yo creo que sí, porque es que, sobre todo si es una persona que no tiene ninguna experiencia ministerial previa, pues esa persona tiene que conocer cómo es. Y si quiere lanzarse al ministerio, debe prepararse para el ministerio. Yo creo que Dios puede usar a una persona de 80 años de edad, como pasó con Moisés, que a los 80 años lo llama y le dice, ve a hacer tal cosa. Creo que así como Josué y Caleb entraron a los 80 años a tierra prometida e hicieron una labor. Pero tiene que haber convicción. Porque una vez que ya está uno en el ministerio, uno va a experimentar presiones, uno va a experimentar críticas, uno va a experimentar ataques, uno va a experimentar traiciones, va a experimentar soledad, puede pasar por periodos de escasez, de enfermedad. Y allí, ¿qué emociones va a tener uno cuando está en medio de eso? La primera intención va a ser me regreso a mi profesión antigua, como hizo Pedro cuando el Señor Jesús falleció y estaba en la tumba. Digo, me voy a pescar. ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Me voy. ¿Verdad? Porque pasan estas cosas en la vida. Y por eso es que uno necesita tener el respaldo de la familia. Porque cuando a uno lo echan del puesto, ¿a dónde corre? A su familia. Y ahí tiene que estar la esposa dispuesta a sudar juntos la camiseta y a sufrir juntos, y así como van a gozar juntos. Yo quisiera que hablemos un poquito de la parte, tal vez carácter que estábamos hablando, pero un poquito también la parte administrativa. Leyendo la Biblia textual, dice que a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, pero en vez de evangelistas dice administradores. A mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que sí, el profeta debe ser un evangelista, el pastor debe ser un evangelista, el maestro debe ser un evangelista, no sé cuál me falta, y el evangelista, pues por supuesto evangelista, pero dice el evangelista siendo administradores, o sea, lo pone como administradores, la traducción esa. Y yo he visto tantas iglesias tan ungidas, ¿verdad? Pero se vienen abajo por una mala administración.
veo que la presencia del Espíritu está ahí, veo que la gente entra, sale del evangelismo, o sea, cosas pasan, pero en la administración fallan mucho. No sé qué consejo. Y no solo en las iglesias pasa, pero hablemos en las iglesias porque pasa en los hogares, ¿no? Pero primero en las iglesias. Pasa en todas las empresas. Pero he hablado con algunos rectores de seminarios, sobre todo en Guatemala, que amablemente me han invitado a desayunar, a conversar, para precisamente escarbarme el cerebro con respecto a algunas de estas cuestiones y qué sugeriría para el seminario teológico que ellos dirigen. Y una de las sugerencias y recomendaciones que les he dado es que en nuestros seminarios teológicos debemos incluir para todos los que ahí se van a preparar cursos de administración del tiempo, del dinero, de recursos humanos, para que así no estemos totalmente ciegos en esos aspectos en la iglesia. Sobre todo ahora que cada vez más en nuestros países la superintendencia de administración tributaria está encima de todo, viendo cómo recauda impuestos, y las iglesias no son la excepción ni los pastores. Entonces tiene que haber conocimiento de cómo llevar a cabo la administración de las finanzas en las iglesias, de manera que si nos cae una revisión de estas superintendencias fiscales, podamos pasarla bien. Puede que haya uno que otro hallazgo de forma, pero se va mejorando. En el caso nuestro siempre hemos tenido por lo menos 2 o 3 visitas de la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, a nuestras oficinas. Y eso pues, nos ha obligado a mantenernos siempre al día con todos los reglamentos y hacer las cosas bien hechas. Es decir, no puede un pastor recibir las ofrendas en una bolsa y llevárselas a su casa y administrarlas así a discreción. Creo que tiene que haber un ente colegiado en cada congregación que supervise ese tipo de administración para no dar malas impresiones y no caer en errores por desconocimiento. Pero ahora que, disculpe que voy a aprovechar estas preguntas, pues lo tengo aquí, pero ahora que no alcanzan los dineros para los gobiernos, uno lo ve, el gobierno de Guatemala, el gobierno en Costa Rica, el gobierno en Colombia, el gobierno en Estados Unidos, el gobierno en Canadá, el gobierno todos los gobiernos, lo que entra no es suficiente para lo que están haciendo. Todos los gobiernos están casi todos trabajando al rojo, ¿verdad? Tienen que imprimir más billetes, tienen que, etcétera, etcétera. Entonces andan viendo de dónde cogen dinero. Hay que cobrar más impuestos, hay que cobrar impuestos a esto, hay que cobrar impuestos a ahora. Ahorita en Costa Rica se está hablando de cobrar impuestos. Acabamos de pasar una campaña política y oí algunos comentarios de alguna gente que por qué no se le cobra impuestos a las iglesias. A mí me pareció interesante. Está interesante el tema. Creo que la discusión del tema es muy importante. ¿Por qué sí cree Jorge López o por qué no cree don Jorge López que a las iglesias debieran, y iglesias o entidades no lucrativas debieran cobrársele o no impuestos? Bueno, yo puedo hablar de Guatemala. En el caso de Guatemala, las iglesias pagan impuestos. Todo lo que compramos se nos cobra el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces, todas las compras que hace la iglesia ya están grabadas. Todas las compras, no hay ninguna exención. En el caso de Guatemala, la única exención que tienen todas las iglesias es la exención al impuesto territorial. En Costa Rica ni esa, solo la Iglesia Católica. Sí. Bueno, pues en Guatemala lo tiene la Iglesia Católica, lo tiene la Iglesia Evangélica. A los pastores, a todos nos cobran el impuesto sobre la renta. Correcto. Y si la iglesia, por ejemplo, en el caso nuestro, establece una librería o una cafetería, en el caso nuestro tenemos ambos, facturamos todos los productos. Y se declara como
cualquier otro negocio y Y sobre la ganancia se paga hay impuestos. impuestos sobre la renta, sobre todo eso. Entonces, lo único que no nos graban en las iglesias en Guatemala es el impuesto territorial. Pero de ahí el impuesto, el IVA, lo pagan todas las iglesias y los pastores pagamos el IVA en nuestras compras y el impuesto sobre la renta, Ahora, sobre nuestros ingresos. Si a las ofrendas quisieran decir, bueno, a cada ofrenda que entre, vamos a cobrar el diezmo o el 20%, a las ofrendas que entren a la iglesia, de plano el 20%, un impuesto de un IVA a la ofrenda o un IVA al diezmo. ¿Por qué usted cree que sea bueno o por qué cree que sería no procedente y en qué podría afectar a la iglesia? Bueno, la palabra impuesto ya deja ver lo que sentimos todos. Nadie quiere pagar impuestos. Es decir, yo no quisiera pagar impuestos, pero por eso le pusieron el nombre. No es voluntario. Es impuesto. No es voluntario. Eso es algo obligatorio. Es decir, uno lo tiene que pagar porque ¿para dónde? ¿Va? Que si me preguntan, mire, ¿a usted le gusta pagar impuestos? No. Yo no quisiera pagar impuestos. Yo preferiría tener esa plata para otros usos. Pero a Jesucristo le hicieron la misma pregunta o similar. Le dijeron, bueno, es correcto que el pueblo de Dios pague impuestos al emperador romano. Y el Señor les dijo, bueno, muéstrenme una moneda y de quién es la efigie que está aquí, es del César. Y él dijo, bueno, paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces yo creo que como cristianos tenemos la obligación, aunque no nos guste, de pagar los impuestos a nuestro gobierno y de pagar nuestros diezmos al reino de Dios. Ahí es donde creo yo que si todos los creyentes pagamos los diezmos a la iglesia no tendría problemas en pagar sus impuestos al gobierno. El problema es que muchos hermanos ni pagan impuestos al gobierno ni pagan diezmos a la iglesia. Son morosos por todos lados. Está mal y la iglesia está mal. Ahora, pero yo siempre me pongo a pensar en cuanto a esto. Pues bueno, me puse a pensar cuando se levanta el tema, ¿verdad?, de los impuestos a los ministerios, qué sé yo, auspicios de ancianos, auspicios para los niños, los que trabajan contra las drogas, para reformar a personas, las iglesias. Yo creo que el gobierno ha demostrado incapacidad en cuanto a la labor social. Sí. Y es una labor muy importante que hacen las iglesias y las entidades no lucrativas, que yo digo, si le cobraran un impuesto, bueno, pero entonces esa labor la debiera tomar entonces el gobierno, toda esa labor social. Claro. Sí, yo puedo ver en Guatemala, por ejemplo, tenemos un gran déficit educativo. Y por eso hay muchos colegios privados. Y el gobierno, reconociendo su incapacidad de dar educación de alto nivel a todo el mundo, pues ha permitido que los colegios privados suplan esa necesidad. Y en ese caso, sí le han dado al colegio exenciones del IVA. Entonces, hacen el estudio del colegio y luego que autorizan, el Ministerio de Finanzas le da unas exenciones para que pueda comprar sin el IVA las cosas que son exclusivamente para la educación del colegio. En ese sentido, también sé que en el país hay muchas ONGs que están en este momento exentas. Las universidades están totalmente exentas. Hay mucha buena labor en ese sentido que recibe ese favor del gobierno, mucho más del que recibe la misma iglesia. Estamos compartiendo. Sé que todos tienen preguntas. Sí. Pero si les parece, vamos a ver algo que va a suceder este fin de semana, porque tenemos un súper concierto que queremos presentarles este próximo sábado. Eventos y conciertos nos presenta Tales Roberto, Danilo Montero, Ray Alonso, en fin, un montón de
cantantes este próximo sábado a las 8 de la noche. Vamos a verlo a través de la pantalla enlace. Vamos a ver esto y ya regresamos con el pastor Jorge López, que nos está acompañando hoy en Aquí Entre Nos. Tan solo una orden y una palabra tuya, un pequeño gesto y mi vida cambia. Tan solo una orden y una palabra tuya, un pequeño gesto y mi vida cambia. Oh. Que no las entiendas, la mano de Dios no te ha soltado. En el sufrimiento Dios está cocinando propósitos maravillosos en ti. Alguna vez Dios me lo dijo, después de años de haber sido director de alabanza en mi iglesia, estando en una isla lejana de mi tierra, donde fui invitado a descansar sin yo entender por qué. Y cuando yo le pregunté a Dios en mi oración, ¿por qué me traes hasta Hawái para estar en una universidad completamente sola y pasar días solitarios? Y el Espíritu Santo me dijo, a ti no te toca entender las cosas, a ti te toca creer. Y al final me dijo, no te resistas al cambio. Y lo que siguió fueron 4 o 5 años en que no volví a poner un pie en la plataforma de mi iglesia después de haber sido el director de alabanza. Y no entendí, mi corazón se deshizo, se partió mientras yo veía el avivamiento venir a mi iglesia, y lo que yo había soñado ver, otros lo recibieron. Claudio Freyson vino en esos días, tengo que terminar acá, vino en esos días a mi país, me mandó a llamar porque somos amigos, y con una mirada penetrante me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, bien. Me dijo, ¿cómo estás? Y le digo, bueno, es duro. Siento que Dios me pulió por muchos años, me preparó, y cuando yo creí estar más listo para ver lo que soñaba ver en mi iglesia, fue como si el alfarero tomara la vasija que yo pensé que ya estaba lista, y la puso en un armario bajo llave. Y luego desfilaron las vasijas siendo usadas por Dios mientras yo simplemente observo. Y le dije, y me duele. Y me dijo, no te equivoques. Avivamiento puede ser risas y llantos y las cosas que estás viendo en tu iglesia, los milagros. Pero a veces es más avivamiento el silencio y el corazón que se quiebra. Bueno, este fue un concierto que se realizó el año pasado en Expolit, y bueno, tenemos la bendición de poderlo transmitir este próximo sábado a las 8 de la noche, hora centroamericana. Lino Montero, Tale Roberto, Lenny Flamenco, Ray Alonso, se me escapa, Job González, cierto, va a estar ahí. Así que la invitación es cordial para que usted pueda disfrutar este sábado a las 8 de la noche de este evento, que yo sé que va a estar muy, muy, muy bueno, Roger. Y aquí en exclusiva en las pantallas de enlace. Don Jorge, quería hacerle una pregunta, porque estaba la Fraternidad Cristiana de Guatemala, viene la construcción del edificio de la Mega Frater, unas instalaciones impresionantes que han sido todo un ejemplo, hablando de buena administración, ¿verdad?, ya en Guatemala. Pero ahora que se habla del aspecto tecnológico ante una infraestructura como esa, ¿no ha sentido usted o el liderazgo suyo competencia en el sentido que ahora la gente, bueno, ¿para qué voy a desplazarme? Ahora lo puedo ver, lo puedo seguir en redes sociales, lo puedo seguir en Facebook. ¿Cómo han sentido ese aspecto tecnológico allá en Guatemala y propiamente en la fraternidad? Bueno, tengo que reconocer que hay gente que nos escribe y agradece que podamos, por ejemplo, transmitir el servicio del domingo en directo a través de nuestra nueva aplicación que se llama Radios Frater. Ahí en directo pueden ver y oír lo que está ocurriendo. Creo que existe el riesgo de que alguien se acostumbre a estar en la comodidad de su casa
y se evite salir a congregarse. Sin embargo, no puedo decir cuántos han dejado de ir por estar viendo en internet los programas o en la televisión o por la radio. Lo que sí es que algunos escriben agradeciendo que estando enfermos pudieron ver, que no pudiendo salir por X causa pueden participar. Y la tecnología también nos ha dado el beneficio de que ahora la gente puede diezmar y ofrendar por internet. Entonces, si la gente siente compromiso en su iglesia, pues aunque no esté presente por diferentes causas, puede hacer llegar a través de distintos bancos su transferencia electrónica y ofrendar o diezmar o cumplir su promesa de fe, entrando simplemente a fraterdonaciones.org. Ya voy a dar el comercial aquí para que la gente pueda entrar ahí a fraterdonaciones.org y también con su tarjeta de crédito puede hacerlo. Creo que hay muchos beneficios de la tecnología. Está el riesgo que un día la gente pues, prefiera ya no asistir, pero se va a privar de muchas cosas que solo asistiendo se pueden disfrutar. Solo asistiendo puede uno ver a sus amigos, solo asistiendo puede uno ser abrazado por los amigos, solo asistiendo puede uno cantar. La gente en la casa ya no se pone a cantar igual, sino oye cantar, pero en la iglesia no es eso, en la iglesia se participa y existen todas esas bendiciones. Por supuesto, la tecnología en un auditorio para 12,240 personas es imprescindible. Si no existieran esas pantallas gigantes, pues no podría la gente realmente ver lo que está pasando ahí, ni disfrutar de lo que está pasando en ese aspecto. Luego el sonido también es parte de la tecnología, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nace Enlace por allá en el 88, pero digamos 90, 91, cuando yo empiezo a trabajar aquí en Enlace, estaba la crítica de la iglesia electrónica, ¿verdad? Y recuerdo que creo que de alguna forma el pastor sintió que tal vez la gente ya no va a querer venir a las iglesias porque se va a quedar viendo la televisión. Bueno, no, las iglesias siguieron y la televisión siguió. Hoy aquellos que recuerdo yo que criticaron mucho, ¿verdad? Hoy están transmitiendo los cultos por internet. Sí. Y entonces, pero igual, yo creo que las congregaciones van a seguir y también, aunque me imagino que debe cambiar, no sé si un pastor dice, no, yo voy a hacer el culto así como siempre lo he hecho, no voy a cambiar, me imagino que se expone a que mucha gente pueda conocer otros cultos, conocer otras formas. Y entonces, si no modifican su culto, su enseñanza, no, su palabra, qué sé yo, la escuela dominical, cosas de esas, tal vez corren el riesgo de que se les baje la asistencia. Sí, siempre existe el riesgo de que una iglesia deje de ser. En un libro que escribí que se llama Mantenga su iglesia viva, hago mención de las 7 iglesias del Apocalipsis y pregunto, ¿dónde están? Si tan buena era Éfeso, ¿por qué no permanece? Si tan buena era Filadelfia, ¿qué pasó? O sea, hay un momento en el que la iglesia misma puede estar expuesta a desaparecer. Lamentablemente en Europa estamos viendo eso. Estamos viendo miles de templos clausurados por falta de feligresía o por falta de fondos para sostener las infraestructuras. Y por eso es que creo que toda iglesia, pequeña o grande, no debe prescindir de los grupos en casa, porque los grupos en casa fueron la forma original en la que la iglesia se reunió por 3 siglos. No hubo templos por 3 siglos, menos televisión y menos radio, pero lo que sí hubo fueron casas. Y hay que fomentar esa reunión por las casas. Hoy en día, las urbes son tan grandes que cuesta trasladarse para llegar a los templos. Y por eso es que ya no se puede tener reuniones todos los días como solía ser en mi infancia, que hubo épocas en que estábamos todos los días en la iglesia, pero yo solo me atravesaba
la vía férrea y ahí tenía enfrente la iglesia. Entonces hoy hay que tener los grupos en casa para que la gente pueda llegar y tener ese beneficio de la comunión, de la oración, de la alabanza y de un pastor que esté al cuidado ahí como líder de la célula muy a la mano, para que no tengan que estar haciendo llamar a un pastor que para llegar a una casa se va a tardar 2 horas y para regresar otras 2 y entonces una visita y se le va la tarde. Don Jorge, una pregunta con todo este tema de la tecnología y todo lo que la Frater ha desarrollado. ¿Cómo es su percepción en estos tiempos cómo debe ser la percepción de la iglesia hacia las nuevas generaciones? Viendo que son generaciones muy tecnológicas, viendo que, bueno, el uso de la tecnología desde muy temprana edad en los niños es algo imprescindible y todo esto. ¿Cómo debe ser ese involucramiento de la iglesia hasta a las nuevas generaciones? ¿Qué piensa usted? Yo creo que tenemos que ofrecer lo que existe en cuanto a tecnología a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tenemos un colegio con más de 1,000 estudiantes y en ese colegio se enseña computación, tienen laboratorios de computación de primera, tienen proyectores, tienen pantallas electrónicas, toda la tecnología está en las aulas. Y esas mismas aulas son las que usan nuestros niños para la escuela dominical. Porque tenemos que estar al día en ese sentido para ofrecerle a nuestros niños todos los recursos posibles. Yo sé que esto es cuesta arriba en muchas congregaciones en el interior de nuestros países. Sin embargo, a mí me asombra, por ejemplo, los teléfonos celulares han llegado a todo el país. Hay más teléfonos celulares que habitantes en Guatemala. Todos tienen teléfonos celulares. Y a mí en lo personal, aunque ya soy de una generación anterior, pues yo tuve que meterme a la tecnología y ahora todos los días miro mi teléfono y que cumpleaños fulano. Ya no le digo a mi secretaria, salude a fulano, mengano, yo mismo ahí, feliz cumpleaños, doña Tere, que la pase muy bien. Y ella feliz de que el pastor se haya acordado de su cumpleaños. El mismo Facebook me pasa el listado de las personas que cumplen años. Para mí es una maravilla, yo personalmente, poderle decir feliz cumpleaños, que Dios le bendiga. En estos días pusimos una foto ahí con el hermano Jonás y su esposa y la mía, que andábamos por ahí, nos tomamos una foto, pues la puse en Instagram y la gente feliz de verlo a uno, gracias a Dios, todos han estado contentos de que ande por acá. Qué bueno. Ese tipo de beneficios hay que aprovecharlos. Ahora llego a la iglesia media hora antes y me agarra un joven y me dice, mire, pastor, podría aquí hablar en 15 segundos diciendo que ya estamos por comenzar en 30 minutos. Pues se lo digo y ellos lo ponen en las redes sociales y ya la gente, ya va a empezar, o yo no sé, la reacción de cada uno. Pero esto ha dado lugar a que en la iglesia exista ahora un departamento de medios donde está un montón de jóvenes haciendo y tomando fotos y subiéndolas y comentarios y... ¿Tendría Jesús un celular, usted cree? Definitivamente. ¿Se tomaría selfies? ¿Oraría? Pues no sé si alguna vez, hermano, grábeme una oración para mi mamá que está muy enferma, o pongamos a mi mamá aquí en altavoz. Skype para verla, y usted puede verla y orar por las personas. Bueno, recientemente una señora ya de más de 80 años de edad se cayó en su casa, se fracturó la cadera, la metieron al hospital y me comuniqué con el hijo y me dijo, sí, me dijo, mañana la operan. Y entonces le dije, bueno, cuando estés ahí en el cuarto con ella, llámame, ponemos el speakerphone y oro por ella. Oramos como que si hubiera estado ella a la par con toda la familia, con la señora, salió de la operación bien.
Entonces yo creo que Pablo tenía pañuelos celulares, ¿verdad? ¿verdad? Él decía a la gente, traigan sus pañuelos, traigan sus lienzos, yo oro por ellos, luego se lo ponen al enfermo y el enfermo sana. Ese era el sistema de Pablo, ¿no? Pues el nuestro ahora es el celular, sí. Y claro, si podemos ir a imponer las manos, pero eso no se puede. A veces están en el intensivo, ni el pastor dejan entrar al intensivo. En fin, yo creo que Jesús debe tener un sistema muy sofisticado en el cielo, en donde nos van a presentar cuando lleguemos todas nuestras obras. Tienen que tener ahí toda la data de la vida de todo el mundo, y cuando estemos allá van a decir, bueno, miren a las pantallas y no vamos a poder negar un montón de cosas que, ¿verdad? Que está grabada. Ahí están. Sí. Para hablar, porque hay personas que ayer nos hicieron una pregunta, creo que fue ayer, y me pareció muy interesante. Dice que una persona hace 2 años dejó de diezmar y su vida económica cambió, empezó a prosperar. Tengo que hablar con esa persona, no he podido todavía llamarlo. Pero yo dije, yo quiero hablar con esta persona porque me pareció muy interesante. Pero, ¿qué consejos da usted? Porque, digamos, hay personas que diezman y dicen, pero a mí no me va bien. Yo lo que he aprendido estos años, ¿verdad? 62, voy a cumplir más entrante, es que el problema no es que diezmen o no diezmen. Conozco gente que diezma, que son muy desordenados económicamente y les va muy mal. Conozco gente que no diezma y son muy ordenados económicamente y les va bien. Entonces, yo creo que tal vez el problema no está en el diezmar o en el no diezmar, si uno es un mal administrador, pero si es un buen administrador, definitivamente hace una gran diferencia el diezmar. Pero, ¿qué consejo da usted en cuanto a la economía de las familias? O presupuestos, ¿cuánto se debe gastar en cada cosa, etcétera, etcétera? Porcentualmente. Mire, hay una fórmula que yo publiqué en un libro que se llama Fórmulas Bíblicas para Prosperar, y que la he aconsejado a la gente toda la vida. Y es la fórmula 10-10-80. De todos nuestros ingresos, debemos tomar el 10% y darlo para la iglesia. Usted no va a la iglesia, pues délo para la Cruz Roja, délo para Visión Mundial, délo para cualquier otro ministerio o institución. Tome otro 10% y ahórrelo. Y viva con el 80%. Eso es una regla de dedo, como dicen en inglés, para cualquier persona, desde que tiene su salario mínimo hasta que tenga un super salario. Porque el dar es una vacuna que Dios ha creado para evitar que nosotros caigamos en la avaricia y en la codicia. Hay más dicha en dar que en recibir. La gente disfruta cuando puede dar. Y como cristianos es nuestro privilegio y nuestro deber dar primero al Señor. El primer cheque que hay que hacer o el primer pago que hay que hacer electrónicamente es el del Señor, dar nuestro diezmo al Señor. Y luego nuestro ahorro. Y luego hacer nuestro presupuesto en base al 80% restante. Ahí se aplica el principio de no gastar más de lo que se gana. Yo he visto millonarios recibir millones por venta de grandes propiedades y a los 2 meses no tener dinero y vuelven a pedir prestado. Porque gastan más de lo que se gana. Eso se tiene que aplicar en la familia, en lo individual, en la iglesia, en el gobierno. No gastar más de lo que se gana. ¿Hace cuánto aplica ustedes? Yo aplico eso desde mi niñez. Sí. Entonces les digo, por eso es que ahora tengo, porque el que guarda siempre tiene, dice la canción, ¿verdad? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y la salud y la platita dice que la cuiden. El ahorrar es clave en cualquier persona para poder tener siempre, porque momentos críticos y de escasez llegan a todos. Un ejemplo muy claro está en la historia de José en Egipto.
Él tuvo la interpretación del sueño del faraón. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las flacas se comían a las gordas. Y José viene y dice, vienen 7 años de abundancia como jamás ha habido en Egipto. Pero luego vendrán 7 años de escasez tan fuerte que se va a comer todo lo que se pudo producir en los primeros 7 años. Entonces, aunque estemos en la época de la abundancia, tenemos que ahorrar. Yo dije 10, 10, 80, pero puede llegar el momento que sea 20, 20, 60 o 60, 20, etcétera, para que podamos nosotros tener. La Biblia dice que José hizo todos los ahorros, le puso un impuesto del 20% a todo Egipto y ese 20% se acumuló. Y cuando vino la escasez, Egipto tenía para sostenerse y para vender a otros. Y cuando la gente ya no tenía más, le compró la tierra. El reino le compró la tierra a los ciudadanos para que tuvieran ellos cómo pagar su comida. Es cierto lo que se dice, que en la mayoría de las parejas que se divorcian o que tienen muchos problemas, la raíz de esos problemas es asuntos financieros. ¿Ha visto usted eso? Yo he visto que se cumple aquello de que hasta que las deudas no se paren, ¿no? Porque el problema es que la gente se endeuda. Hablaba con unos españoles y me decían, pastor, ahora aquí en España es un problema porque los dos se quieren divorciar, pero nadie se quiere quedar con la hipoteca. Todos prefieren seguir juntos porque es más caro pagar la hipoteca que divorciarse. ¿Y quién se queda con la hipoteca? Entonces, es muy delicado. Dice Proverbios, mira a la hormiga, oh perezoso, la cual guarda en verano para tener en invierno. Hay algunos de nosotros que ya estamos en el invierno de la vida, pero guardamos en el verano y con la ayuda de Dios nos va a ir bien en la vejez. Vamos a tener como pagar una enfermera que nos cuide si es necesario, o las medicinas, o los pañales, etcétera. Pero muchos llegan a viejos y no tienen ni para comer, porque nunca hicieron acopio del consejo este. Jóvenes se gradúan y empiezan a ser demandados en las empresas y cobran altos sueldos, pero gastan más de lo que ganan. Se lo gastan en restaurantes, se lo gastan en fiestas, se lo gastan en joyas, se lo gastan en carros, se lo gastan en viajes y siempre están endeudados. Y la tarjeta de crédito finalmente los hunde porque pagan altos intereses por sus deudas. Yo le aconsejo a todos los jóvenes que nos están viendo que ahora que están ganando bien, ahorren lo más que puedan. Y el fiar, se ve eso mucho en las iglesias, ¿verdad? Yo le fié al hermanito, fui a poner la fianza. Usted que ha hablado de eso. Predica. Bueno, la Biblia dice que si uno se mete de fiador, pues que le quiten hasta la cama, ¿va? Porque uno dio su palabra y se comprometió. Dice que uno se enlazó con los dichos de su boca. Esa es la verdadera interpretación de ese pasaje. Que uno se enlaza con los dichos de su boca, porque sí, cómo no, yo pago si él no paga. Pues paga. ¿Qué le queda? Paga. Entonces, profético, eso es, pero anunciado. Si usted firma de fiador, usted va a pagar. Eso, a mí me ha tocado ser fiador de algunos parientes a los que me ha costado decirles que no y me ha tocado pagar. ¿Para dónde? Pero entonces el pariente es hijo de uno. Bueno, sí. Sí. Yo le dije a mi mamá, a usted la quiero mucho, pero nunca me pida porque voy a decir que no, yo sí no he fiado a nadie. No, yo sí he fiado. Por eso puedo decir que si uno se firma como fiador, uno va a pagar. No quisiera dejar la oportunidad porque hay personas que nos están viendo y tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo, quizás vas a una iglesia, pero quizás nunca le has abierto tu corazón y aprovechar este momento que yo sé que no es por casualidad que estás viendo para que tú puedas hoy abrir tu corazón al Señor. Si nos ayuda, hermano Jorge. Si usted nos ayuda, sería. Sí, cómo no.
Podemos ganar todo el mundo, dice la Escritura, pero perder nuestra alma. A lo mejor usted es una de esas personas exitosas que tiene muchas propiedades, muchos ahorros, muchos bienes, pero ha descuidado su alma. O usted puede ser una persona que está en busca de su bienestar material, pero lo más importante es asegurar que nuestra alma tenga salvación y vida eterna. Si usted necesita ese perdón de Dios y usted busca ese perdón de Dios, que es lo más importante, yo le invito a que haga conmigo esta oración allí donde está. Hágalo con fe. Dios es omnipresente y donde sea que usted esté viéndonos en el mundo, ahí está Dios y Él le ama. Por eso es que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario, por amor a usted, para darle la oportunidad de recibir perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ore conmigo esta oración con fe y digamos juntos así: Padre nuestro, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. También agradezco, Dios, el amor que tú has demostrado al enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para morir por mí en la cruz del Calvario. Yo creo en Él. Él es el Hijo de Dios. Él fue crucificado en mi lugar. Él fue sepultado y fue resucitado. Jesús, entra a mi corazón y transfórmame con tu gracia, con tu poder. Padre, yo bendigo a las personas que han hecho esta oración en este momento, ahí donde estén. Y te ruego, Dios, que llene su alma con tu paz, con tu amor, con tu Espíritu Santo. Y que ahora mismo, Señor, empiecen a sentir y a saber que tú les has libertado del yugo de pecado, de la condenación que trae la culpa por el pecado, y que podrán vivir en paz contigo de ahora en adelante con tu ayuda. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Sé que muchas personas han tomado esta importante decisión. Alguien ha estado orando por ti, no fue casualidad que estabas viendo y que has tomado esta importante decisión. Cuéntale a alguien, cuéntale a un familiar, llama o entra a la página web que ahí aparece en pantalla para que puedas entrar a ver algún material importante para ti en este momento. Bueno, vamos a estar cumpliendo 30 años, hermano Jorge, 30 años ahora en el mes de septiembre. Y bueno, estamos soñando en enlace para estas nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Hay cosas emocionantes que la tecnología permite, ¿verdad? Y qué bonito saber que, lo decía en una reunión una vez, que a la radio los cristianos llegamos tarde, a la televisión los cristianos llegamos tarde, al satélite los cristianos llegamos tarde. Pero yo creo que con toda esta experiencia y la unidad que hay en muchos líderes ahora, en estas nuevas plataformas, creo que no vamos a llegar tan tarde, vamos a llegar ahí, vamos a estar por ahí con la tecnología, y eso emociona mucho porque nos permite hacer muchas cosas diferentes ahora. Sí, bueno, gracias a Dios por todo lo que ya se ha hecho y por lo que se hará. Con la ayuda de Dios lograremos aprovechar esas nuevas plataformas para seguir cumpliendo la gran comisión. Bueno, y gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy, por haber venido. Gracias, Rebe, por estar aquí, a usted por permitirnos estar en su casa. Muchísimas gracias. Y bueno, que este fin de semana sea un fin de semana bendecido en su vida y que la semana entrante sea una semana victoriosa. Amén. Así lo creemos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, nuevamente en Aquí Entre Nos. Hasta luego, chao.